¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Eduardo. Encantado de estar en tu programa. Hay un estudio muy interesante que ha sido presentado el día de ayer y ahora se va a extender también sobre violencia doméstica y sale en el marco precisamente del Día Nacional e Internacional de la Mujer. Hay resultados pues muy interesantes de este estudio que vale la pena ir enfocándose y detallando de lo que se obtiene. Por ejemplo, me llamaba la atención en una de las láminas, doctor, decía elaborada un 63.8% en zona urbana, 36.2% en zona rural, y habla de una encuesta contaminada. Ese término no lo entendí, pero a ver si nos lo explica. Sí, bueno, el estudio quizás en primer lugar es promocionado por GWL, que Voices se conoce, que es una organización mundial que busca la inclusión y el cambio del rol de la mujer en la sociedad, y que aquí en el país la representante es María Eugenia Brizuela de Ávila, Mayu como la conocemos. Ella es como la gran promotora de este estudio con el apoyo del Centro de Investigación y en Ciencias y Humanidades. Y bueno, no se había planificado para que se presentara justamente en ese día, pero de casualidad los resultados se dieron y creo que presentan datos muy importantes. Ese concepto de encuesta contaminada vale la pena comentarlo porque nosotros fuimos a entrevistar a mujeres. ¿Y qué sucedía? Dimos la indicación que posiblemente la mujer podría estar vigilada a la hora de contestar la encuesta. Como tocamos la puerta, pedimos hablar con una persona mayor de 18 años del sexo femenino y de repente el encuestador percibe que alguien está oyendo, ¿verdad? Entonces consideramos que las respuestas no sean genuinas, ¿verdad? Por temor, por coacción. Entonces esas encuestas que aparecen ahí son apenas el 2.5% de la muestra, ¿verdad? De las 1.200 que habíamos planificado, se procesaron al final en la ficha técnica 1.068. ¿Verdad? Ahora, ¿estas fueron entrevistas llegando a los hogares? ¿Fue vía teléfono o se usaron varios métodos? Casa por casa a nivel nacional. Es una encuesta representativa con un nivel de confianza de un 95%. Muy bien. Ya entrando en materia, hay una de las preguntas que dice que le nombran algunos tipos de violencia doméstica y le dicen a las mujeres que le indique si reconocen o no. Es una pregunta pues también muy interesante para ver qué tanto la población pues tiene conciencia de cuáles son los tipos de violencia que existen en el país. Sí, bueno, quizás también quisiera solo poner en contexto de unos datos. Todas estas encuestas tienen un pool de datos demográficos. Solo quería comentar previo a tu pregunta, a mí una de las cosas que me llamó la atención y que vale la pena destacar dentro de los datos demográficos es el tema de gasto mensual en el hogar, que como podemos ver son bajos, ¿verdad? La situación económica habla de una media de $262 y los ingresos con una media de $333. Creo que desde ahí ya empieza una situación preocupante socioeconómica que configura una situación peculiar para la mujer, ¿verdad? Sobre todo a nivel nacional.
Pasando a tu pregunta, lo primero que queríamos era identificar los tipos de violencia doméstica que reconoce, y como vemos en los resultados, la violencia económica aparece como la más alta con un 17%, le sigue la violencia emocional, o sea, la violencia económica puede ser restringir el uso de dinero, ¿verdad?, para que la mujer pueda comprar o tenerla apretada económicamente, ¿verdad? Luego la violencia emocional con un 15% y la psicológica con un 13%. Son las más significativas. Le sigue la verbal con un 11%, la sexual con un 9% y la física, que es golpes, etcétera, con un 6%. Ahora, llama la atención este dato porque hace algunos años, cuando se pasaban encuestas de este tipo, la mayoría de mujeres se concentraba únicamente en el tema de la violencia sexual y la violencia física. Sí. Todavía no había como mucha promoción de los derechos para que pudieran entender que de repente una mujer que está en casa y que el hombre es el único que trabaja y le dicen, no, pues yo no te doy dinero, no te lo mereces o solo lo vas a gastar en esto y esto, eso es un tipo de violencia. Claro. No lo reconocían como tal, pero hoy en la encuesta las mujeres pues demuestran que ya tienen mayor conocimiento de sus derechos. Hoy sí, ya aparecen como nuevas, unas nuevas categorías taxonómicas o tipos de violencia, la emocional también, ¿verdad? Chantaje emocional y otro tipo de violencias que van configurando un cuadro cultural. Y creo que lo más, como ya vamos a ver, lo más peligroso de esto es que se normalice y que culturalmente se vuelva un hábito, una costumbre aceptada, ¿verdad? Y eso creo que es peligroso. Ya se consultó qué tipo de violencia conoce, pero también viene la pregunta, ¿ha sufrido algún tipo de violencia de los anunciados? Es decir, no solo es que lo conozca, sino que las personas entrevistadas tenían que responder si es que han vivido una situación de estas. Correcto, y de esas, la más notoria es la verbal, ¿verdad? Con un 28%, que es una cifra alta. Le sigue la emocional y económica con 19%, la psicológica, perdón, con 22%, la emocional y económica con 19% y la sexual con un 6.7% y física con un 13%. O sea, cuando vemos el panorama en la gráfica, si bien se ven altos las barras que dicen que no en esos tipos, pero cuando examinamos, por ejemplo, violencia verbal, prácticamente 3 de cada 7 mujeres perciben esa situación, ¿verdad? Y eso obviamente se va configurando. Probablemente en muchos casos se combinen, ¿verdad? La emocional con la económica, con la verbal, etcétera. Y creo que este dato es una señal de alarma para las instituciones y para el diseño de políticas públicas. También hay un aspecto que las autoridades usualmente aseguran, que la mayoría de abusos o este tipo de problemas de violencia hacia la mujer se da con personas cercanas, es decir, en los hogares. Entonces hay una pregunta que le formulan del ambiente en su hogar. Ahora, es difícil también cuando una mujer lo habla tan claramente y da una posición de lo que está viviendo. Es difícil que lo externen realmente. Sí, acuérdate que un encuestador siempre es un ente externo, ¿verdad? Y siempre hay indicaciones de rapport, es decir, nosotros intentamos que el encuestador, cuando llegue a las casas, sea cordial, amable, para generar una situación empática de comunicación. Y sobre todo estos temas que son más delicados y más íntimos no suelen ser tratados de una forma espontánea, ¿verdad? Pero a pesar de ello, creo que las encuestadas fueron muy sinceras en señalar situaciones muy delicadas, ¿verdad? Y se reflejan.
una de esas preguntas que tuvo que ver con los cambios de estado de ánimo en el hogar a raíz de la pandemia, ¿verdad? Recordemos que desde el punto de vista psicológico, el hacinamiento es un factor estresor para la violencia. Y a veces cada quien lo juzga desde su propia casa, ¿verdad? Si yo tengo un espacio, tengo un jardín, tengo ciertas comodidades, quizás mi casa no es un espacio estresor, pero si tengo una casa pequeña y vivimos varias personas en un ambiente reducido, eso sí genera un estrés. El padre Martín Baró ya en los años 70 hablaba de la casa, el hogar como puerto y cárcel de la mujer salvadoreña, es decir, tiene esas connotaciones. Y en esa pregunta, pues 27% de las encuestadas señaló que hubo cambios y más tensión en la época del confinamiento para la mujer, ¿verdad? 31% dice hubo, pero luego se normalizó, y 40% todo siguió normal, es decir, pero prácticamente 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún cambio en su ambiente familiar o en el hogar. Ahora, esto, sin ver estudios, digamos, sin tener una medición, era obvio que había dado una situación complicada durante el periodo de la pandemia. Mucha gente perdió su empleo, otros tuvieron que hacer trabajo desde casa y empezaron a registrarse los casos de denuncias en la Fiscalía, en la Policía Nacional Civil, de abuso por parte de las parejas en los hogares. Correcto. Sí, de hecho, digamos, uno pensando en voz alta, es decir, cuando se llega al nivel de denuncia, probablemente es que sea una situación muy crítica, ¿verdad? Claro, si por una violencia verbal o emocional o económica, es difícil imaginar que una mujer va a ir a poner la denuncia, ¿verdad? Vive las circunstancias y, como vamos a ver más adelante, tampoco hay mucha confianza en las instituciones que deberían de administrar ese tipo de denuncias de violencia. Entonces yo creo que mucha gente, sobre todo muchas mujeres, terminan procesando, digiriendo este tipo de fenómenos y como decíamos al inicio, tristemente normalizándolo, aceptándolo como una realidad con la cual hay que vivir. Tenemos que hacer una pausa. Hay más datos importantes para conocer de la encuesta. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, doctor. También hacían una consulta durante esta encuesta si en la casa se le respeta como mujer, se le respeta sus derechos. Obviamente aquí está ligado directamente a la pareja que tienen las mujeres. 9 de cada 10 mujeres manifiesta que se le respeta como mujer, es un dato alto y significativo. Apenas 6.3 dice a veces y 1.3 dice generalmente no, ¿verdad? Si bien el resultado es positivo, como habíamos comentado, es muy probable que dentro de esta respuesta esté la normalización de las conductas, ¿verdad? El asimilar que las cosas son así. Venimos de una cultura bastante patriarcal, machista. Entonces, en muchas familias se da por entendido y aceptado que las cosas son así, ¿verdad? Que el hombre es el que manda, que el hombre es el proveedor, que al hombre se le respeta, que al hombre se le prepara la comida, se le plancha la ropa. Entonces, es una tradición, digamos, cultural, y eso, como lo repetimos varias veces, pero vale la pena insistir, se ha normalizado, se ha aceptado.
Y creo que eso genera también patrones que vienen de prácticas de crianza, ¿verdad? Todos esos dichos que el niño no llora, la niña sí puede llorar, pero el niño no, porque es varón, porque es fuerte, ¿verdad? Entonces, de esas prácticas de crianza se van desarrollando una serie de patrones, de conductas, de costumbres que van consolidando ese modelo patriarcal, ¿verdad? También preguntan si ha sufrido violencia en otros ambientes. Aquí un 29.1% dijo que sí, confirmaban que lo habían sufrido. En la calle, correcto. Sobre todo, correcto, es el factor de la calle. En la calle es muy probable que este resultado tiene que ver a veces con los piropos o cosas que es muy común, ¿verdad? Que uno ve en las prácticas urbanas. 6% dice que sí en mi trabajo, 1% en el centro de estudios y 6 de cada 10 no ha sufrido violencia. Aquí habría que ser un poco imaginativo, pensar, bueno, en el transporte público se dan muchos episodios o falta de respeto, falta de cortesía o tocamientos o otro tipo de manifestaciones en donde prácticamente 3 de cada 10 mujeres están señalando que sí son víctimas de esto en la calle, definitivamente. Hay otro dato también de un 42.8% que dijo que conoce a mujeres que han huido de su hogar por un tema de violencia. Este dato sí es preocupante. Y sobre todo, hay más confianza para las mujeres hablar de otras mujeres que de ellas mismas, o sea, reconocer a la hora de una entrevista. Pero sí dicen que conocen gente que ha migrado su hogar. Sí, creo que es de los datos más altos de esta encuesta. Prácticamente tener conocimiento, que 4 de cada 10 mujeres sepan de que se ha dado este episodio. Aquí no tenemos el marco de referencia si es una migración de vivienda de un municipio a otro o irse del país, pero cualquiera de las 3 posibilidades sería bastante cruel, pero sí es un dato muy fuerte, creo yo, y que nos debe llamar la atención, en donde hemos visto, hay muchos ejemplos y casos que uno conoce cotidianamente de gente que se tiene que ir por las razones que sea, pero en este caso de violencia doméstica es un dato muy alto, ¿verdad? También otros datos que lo que hablábamos, el tema del machismo, cuáles son sus responsabilidades en casa, el tema de quehaceres del hogar sigue sobresaliendo para el tema de las mujeres. Es una situación pues cultural que hay que ir cambiando porque ellas se identifican también con ese rol directamente. En esta gráfica vemos como una foto general de la mujer en el hogar, ¿verdad? Y como vemos, hay 3 categorías superiores al 90%, cocinar, limpiar, lavar ropa, 50% casi atender a su pareja o esposo, 57% cuidar a los niños. Entonces creo que esta gráfica nos da esa panorámica tradicional de las prácticas en el hogar. Si bien hay una evolución en esto, ¿verdad? O una narrativa que tiende a ir cambiando estos patrones de prácticas, pero todavía podemos decir que hay como factores feminizados en las tareas del hogar, así como hay profesiones feminizadas. A veces uno ve que hay más enfermeras que enfermeros o más maestras de educación parvularia que maestros de educación parvularia. Pues en el hogar se ve esta foto, ¿verdad? Y es una foto que nos debe llamar la atención, porque esa es la imagen de cómo está hoy en día concebido el hogar típico y cuáles son las funciones de la mujer. Ahora, llama la atención que le preguntan, esta pregunta es interesante, si sienten que las funciones de amas de casa son valoradas en su mismo hogar o por los vecinos o quien sea, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos
un porcentaje alto de valoración, un 82% de las mujeres dice que son valoradas, que se aprecia lo que ellas hacen. Sin embargo, un 13% dice que no son valoradas, 29% que no son reconocidas económicamente y un 21% que sí son reconocidas económicamente. Esto es una pregunta con respuesta múltiple. Bueno, creo que es otra foto importante que al menos decimos, bueno, sí, la mujer hace un montón de cosas en la casa, pero por lo menos se le reconoce, se le aprecia y eso es importante también, ¿verdad? Más allá de las costumbres. Hay otra arista de la encuesta que aborda temas de la violencia doméstica y se les pregunta que si de sufrirla denunciarían ante las autoridades. Sí, aquí vemos las opciones en esta gráfica de cuáles podrían ser las respuestas hipotéticas, ¿verdad? 6 de cada 10 dice que iría a denunciar a la PNC o a la Fiscalía, 16% señala que se iría de la casa, 7.6% que daría otra oportunidad a su pareja, 4.8% que se iría del país y otras respuestas menores aglutinan un 2%. Creo que la reacción, digamos, es lógica, ¿verdad? Es lo que uno esperaría de este tipo de reacciones frente a hechos. Sin embargo, sí preocupa que hayan otras opciones como la necesidad de irse del país o ahí dependerá de cada caso, ¿verdad? Pero es una foto interesante de las posibles reacciones de la mujer. Ahora, también un 57% dice que confía poco en instituciones que deben defender y atender denuncias de violencia familiar como la PNC y la misma Fiscalía General de la República. Es un dato alto. Este es un dato alto y yo esperaría que tanto la Fiscalía como la PNC tomen muy en cuenta esta gráfica porque les da insumo de cómo son percibidos, ¿verdad? Y sobre todo por el sector femenino, ¿verdad? 16% no confía, 51% confía poco y apenas 30% confía mucho. O sea que 7 de cada 10 mujeres realmente no está confiando y creo yo que deberían de trabajar campañas, buscar la forma de cómo recuperar la confianza, ¿verdad? Creo que es un tema muy importante y que la gente también sienta que no es solo una dimensión comunicacional, ¿verdad? Porque hagan una campaña de que las vamos a proteger o a cuidar, etcétera, sino que puedan presentar casos de éxito, de apoyo a mujeres que han sido víctimas de la violencia. También preguntaron cuál es la situación que mejor describe la situación en el hogar donde actualmente residen ellas. Sí, esta es otra foto muy interesante, no es hipotética, sino real, en donde vemos que un 75% de las mujeres se sienten seguras y protegidas, luego un 11% no prefiere opinar al respecto, un 2% dice mi situación es difícil, y ahí hay un errorcito ortográfico, en 9.9 me siento insegura y desprotegida, ¿verdad? Es como la foto general de la situación del hogar. 7 de cada 10 están bien, pero el resto tienen algún problema en su hogar. Ahora, estamos hablando del hogar, pero cuando se hace la pregunta a nivel país, si considera que El Salvador es inseguro para jóvenes, niñas y mujeres, hay un lapidario 79% que dice que es un país inseguro para ellas. Sí, aquí segmentamos por grupos etarios, ahí podemos ver en la gráfica el país como tal, 79% dice que es inseguro para una joven, 78% inseguro para la mujer, 78% inseguro para la niña, apenas el 14% dice que es seguro para la joven, 14% es seguro para la niña
y 17% es seguro para la mujer. Esto creo que es una foto panorámica de percepción de inseguridad y creo que las autoridades también lo tienen que tomar en cuenta, pese a todo el tema del plan control territorial y a todas las campañas, todavía la gente percibe esa sensación de inseguridad, como que si alguien tiene una hija menor o joven que pueda viajar en bus del centro a Soyapango, a Mexicanos o a Ciudad Delgado, digamos, por ponerlo de una forma alegórica, la gente no confiaría en que la niña o la joven fuera sola, ¿verdad? Y eso es importante que se tome en cuenta también. De hecho, eso es una de las preguntas que más adelante también está en la encuesta, el tema del transporte público. Vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos conversando con el doctor Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, haciendo un análisis de un estudio presentado precisamente este día. Y dentro de lo que se está analizando, doctor, y las muestras del resultado de la opinión de las mujeres, un 40.6% considera que los feminicidios son por una cultura machista en El Salvador. Sí. Esa era otra pregunta que incluimos en el instrumento, el tema de feminicidio, del cual estamos acostumbrados a oír. Preguntamos a qué cree que se debe ese tipo de episodios violentos. Y justamente 4 de cada 10 mujeres dice que es por la cultura machista, 3 de cada 10 es que la mujer es poco valorada. Lamentablemente 10% dice algunas mujeres se lo buscan y el 12% es por el abuso de los hombres. Pero en términos generales la gráfica es muy clara, ¿verdad? La baja valorización de la mujer y la cultura machista es la que está a la base de los feminicidios. También preguntaron sobre los movimientos feministas, si los conoce, si considera que son importantes para defender sus derechos, y hay opiniones interesantes. Sí, esta pregunta en el cruce de variables es interesante porque en mujeres solteras sí son más valorados que en mujeres casadas, en un cruce que hicimos. Pero, como podemos ver en la gráfica, 37% dice que estos colectivos son importantes para defender los derechos de las mujeres, 22% dice que a veces son intransigentes y 37% no los conoce. Pero en general el balance del resultado de esta pregunta, creo que lo importante es la identificación de estos movimientos con la defensa de derechos, que creo que es a lo que se dedican generalmente los colectivos feministas. A veces con más radicalización que otras, porque hay diversos movimientos, pero en términos generales se ocupan de la defensa de derechos. También sobre los abusos de niñas o estudiantes en centros educativos fue otra de las preguntas muy importante de conocer si saben o no de casos que se pudiesen estar realizando. Sí, ahí tenemos una foto, es una pregunta importante porque es un tema recurrente siempre, que hay algunos episodios de abusos o violencia, más que todo de abusos de niñas o estudiantes, y la gente nos dice un 28% que sí conoce de casos, un 48% que no conoce y un 22% que ha oído rumores. En términos generales, prácticamente 3 de cada 10 mujeres reconoce que hay este tipo de prácticas y que las autoridades educativas tienen que estar muy atentas a este tipo de cosas. Siempre hemos visto noticias de algunos docentes que salen por ahí
y afortunadamente son la excepción, son muy pocos, pero es un tema delicado y creo que viendo toda la variedad de casos que hay, sobre todo hoy en día con el tema de transformación digital, el tema de pornografía, de tomar fotos, etcétera, tenemos que estar muy, muy atentos y tener normativas y políticas en contra del abuso en- que está afectando en los centros escolares. Crear normativas, crear políticas, crear pequeñas campañas que ayuden a crear un ambiente protector. Creo que esa es la tarea que tienen que hacer. La encuesta también hace otra medición, temas ya de salario, de igualdad. Se preguntó si cree que una mujer en política puede ser una buena funcionaria y son respuestas interesantes de las mismas mujeres. ¿Cómo ven a las mujeres? Hay mujeres que dicen, la mejor o la peor crítica de una mujer es una misma mujer. Sí, pero en este caso, pues son las mujeres que creen mucho en ellas mismas, en el trabajo que pueden realizar. Sí, preguntamos qué opinaban de que una mujer pueda ser una buena funcionaria, presidenta, ministra, alcaldesa, y efectivamente 87% creen que sí, aunque hay un 8% que creen que no. Y en la práctica, cuando uno hace un recuento de las grandes experiencias que han habido en Latinoamérica, en Europa, Angela Merkel, por poner uno de los casos más emblemáticos, o Laura Chinchilla en Costa Rica, en Chile. Hemos tenido varias experiencias de Violeta Chamorro en su momento en Nicaragua, ahora la nueva presidenta de Honduras. Creo que la mujer ha ido escalando, ¿verdad? Avanzando en asumir estas responsabilidades y hay buenas experiencias, ¿verdad? La primera ministra de Nueva Zelanda, la señora Harden, es otra destacada mujer en política. En el pasado también nos recordaremos del temple, aunque era muy polémica, Margaret Thatcher en Inglaterra como primera ministra. La dama de hierro. Sí, la dama de hierro. En fin, Kamala Harris ahora en Estados Unidos también. Hemos visto una cantidad de mujeres ostentando cargos y creo que los resultados son positivos, ¿verdad? Y no hay nada que recriminar en eso. También analizaron el tema de la igualdad de salarios. Sí. Ese tema también es importante porque mucho se habla, poco se hace ya en tema de la práctica de esta igualdad y las mujeres lo sienten así, eso es lo que han expresado en la encuesta. Sí, la pregunta que hicimos es si las mujeres deberían de tener derecho a tener el mismo salario. Y 93% dice que sí, ¿verdad? Que son iguales. En la práctica sabemos que no es así. En muchas organizaciones y empresas, cuando uno examina los prorrateos salariales, uno ve que generalmente el de las mujeres está por debajo. Eso es estadísticamente comprobable. Salvo algunas excepciones y como tales muy escasas, se ven salarios equiparados. Pero la práctica es lamentablemente diferenciada y las mujeres consultadas creen que sí, que son iguales, que pueden asumir las mismas responsabilidades y apenas el 3% dice que no, que el hombre trabaja más que la mujer, pues, pero es poco significativo. Y también esto evaluado en diferentes ámbitos, en el deporte, incluso Igual. la selección, o sea, es en diferentes ámbitos, no solo en, Correcto. digamos, en el hogar o en la parte laboral netamente hablando, sino es en diferentes ámbitos que debe de cambiarse esto. Sí, en estos días que han salido varias notas de prensa de mujeres destacadas, creo que el balance histórico es muy positivo para la mujer, desde el punto de vista cultural, deportivo, académico inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, pocos hombres ostentan el privilegio de la doctora María Isabel Rodríguez,
que escaló a puestos en OPS y OMS como una de las primeras mujeres visibles en el mundo de la medicina, o Alcira Alonso, la Negra Álvarez, o muchísimas mujeres que se han destacado. Muy bien, también se aborda el tema de la responsabilidad de las tareas en el hogar. Aquí un 96% considera que ambos, o sea, la pareja, son los responsables. No es una colaboración, es una tarea de dos. Correcto, eso tiene correlación con la pregunta que habíamos visto anteriormente y hay una tendencia a equiparar estas responsabilidades, ¿verdad? Que no es uno el rey de la casa que llega y que se sienta y que la mujer hace todo. Y creo que esto ha ido evolucionando y uno ve más colaboración en las prácticas domésticas, definitivamente. También llama la atención que preguntaron sobre la identidad de género y aquí la respuesta fue que las mujeres no están de acuerdo en su mayoría, pero dicen que respetan el tema. Correcto, sí. Un 21% dice estoy de acuerdo y comparto sus principios de derechos. Un 15% no estoy de acuerdo y no lo acepto. Un 60%, que es la mayoría, dice no estoy de acuerdo, pero se debe respetar. Esto creo yo que se debe a un modelo cultural muy conservador, que nuestra sociedad en términos generales es muy conservadora y muy religiosa. Entonces casi todas estas identidades transexuales, homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, etcétera, son vistas desde la óptica religiosa como algo, como una especie de desviación o como un pecado, como quiera llamarse. Entonces eso ha calado en una cultura muy conservadora, pero afortunadamente, como vemos en la gráfica, se respeta eso. Por lo menos 6 de cada 10 mujeres consideran que, aunque no estén de acuerdo, lo deben de respetar. Y un 21% también, que se suma a ese dato, está de acuerdo y comparte sus principios y derechos, ¿verdad? También, antes de hacer una pausa, hay una gráfica más donde un 83.6% considera que el transporte público es inseguro para niñas y adolescentes, retomando un poco lo que hablábamos en el segmento anterior. Sí, es uno de los factores críticos a tomar en cuenta y que también puede servir para que las autoridades y sobre todo los empresarios de transporte, a través de diversos sistemas tecnológicos, puedan garantizar que se respete a la mujer y a la niña y a la joven. Sabemos que son espacios a veces hacinados, complicados y bueno, ahí está clarísimo en la gráfica que prácticamente más del 80% no lo consideran seguro y es algo en lo que debemos de trabajar. Ahora, si el sector transporte por sí no lo regula, pues para eso están las autoridades, deben de garantizar esta situación. Sí, definitivamente. Yo creo que esto es un trabajo conjunto, ¿verdad? Que las autoridades tienen que tener prácticas y normas eficaces en su aplicación y también el mundo de los empresarios coadyuvar para crear ambientes disuasivos, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de cámaras, que si uno sabe que está siendo vigilado, pues creo yo que sería más cauto. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos al último segmento de debate y hay una pregunta muy difícil de contestar, que le preguntan a las mujeres a quién confiaría el cuidado momentáneo de una niña o una adolescente ante una situación pues que amerite un momento, una llamada o una situación de emergencia. ¿En quién confiaría para hacerlo?
Sí, la gráfica es bastante cruel, ¿verdad? Sí. Y muy fuerte, porque prácticamente no se confía en casi nadie. En un maestro apenas el 16%, en un policía el 11%, en un pastor o sacerdote 8%, en un vecino 6% y en su pareja, que no sea el esposo, 10%. Es decir, que todos estos actores, maestros, policías, pastores, sacerdotes, vecinos y parejas están bajo sospecha, ¿verdad? No son sujetos de confianza. Creo que hay una larga data y experiencia de casos negativos, ¿verdad? Lo hemos visto en el mundo religioso con la pedastría, lo hemos visto en algunos casos de maestros o pastores que también, digamos, han abusado. Entonces, claro, se genera un clima de desconfianza, ¿verdad? Y eso es lamentable porque, digamos, se va como deteriorando, erosionando la confianza que es importante, ¿verdad?, para una sociedad solidaria, una sociedad con un proyecto común. Entonces, prácticamente todo el mundo está bajo sospecha aquí, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que hay un instinto materno de sobreprotección, Claro, también, también. y eso hay que tomarlo en cuenta. También. Y la sociedad y los casos, como decimos, que se registran más a través de los medios de comunicación, hay una sociedad un poco más informada. No es por gusto esa estadística, o sea, Claro, es un instinto definitivamente hay maestros, pastores, sacerdotes, policías, vecinos éticos, ¿verdad? Y confiables, pero en general se ha creado esta atmósfera. Yo creo que es un conjunto de hechos acumulados en donde prácticamente las mujeres dicen no, mejor prefiero ser cauta, ¿verdad? No confío. El nivel de desconfianza es alto. También preguntaron el tema del aborto. Creería yo que va en sintonía de lo que hablábamos de los valores y principios de la sociedad Sí, como tal. O sea, hay un conservadora. 62.8% está en contra del aborto. Correcto. 6 de cada 10 mujeres están en contra definitivamente, radicalmente. 17% manifiesta que están en contra por principios religiosos y 18% que están a favor solo en las 4 causales, ¿verdad?, del aborto terapéutico. Pero en general nos da una foto clarísima y muy precisa de cómo está la situación respecto a este tema, que siempre es polémico y delicado. También preguntaron en contra de prejuicios machistas, que la mujer debe casarse y ser sumisa. ¿Cómo perciben estas percepciones que, bueno, deben cambiarse, pero que existen en algunos casos que son percibidos? Sí, es una premisa cultural patriarcal, ¿verdad?, de que la mujer debe casarse, ser sumisa y encargarse. Es un tema que lo hemos tratado en varias preguntas. Prácticamente 62% está en desacuerdo con ese tipo de prejuicios o afirmaciones, 6 de cada 10, 21% está de acuerdo parcialmente, ¿verdad?, con algunas concesiones, y apenas el 15% está de acuerdo, es decir, que son hijas también de esa cultura en las que fueron educadas. Ahora, retomaron en la encuesta el tema político y preguntaban si se sentían como mujeres representadas por la clase política actual. Esta creo que es una pregunta bien interesante porque tiene que ver con esa conexión específicamente política entre ellas y sus pares en el mundo de la política, sean alcaldesas, sean diputadas, ministras. Y como podemos ver, 4 de cada 10 dice que está nada representada. Es una cifra alta y preocupante. 31% relativamente representada y solo 23% bien representada. Es decir, no hay una conexión
una comunicación o una proyección entre la mujer encuestada, entre esta muestra, que es muy significativa, y las mujeres que están en la clase política. Eso está desconectado definitivamente. Y eso que habían dicho en una pregunta anterior, que confiaban en el potencial de las mujeres para cargos políticos, cargos públicos. Correcto. Hay confianza, pero no en nuestras políticas, ¿verdad? Eso creo que es una lectura que hay que tomarla muy en cuenta y que las alcaldesas, diputadas y ministras deberían de valorar en su relación, ¿verdad? Y cómo logran construir la representación, porque eso creo yo que se construye cuando una autoridad logra resolver los problemas de las mujeres, ¿verdad? Ojo, y que no se vaya a confundir esto, que las mujeres no confían en mujeres para este tipo de acciones, sino que es específicamente el trabajo de personas específicas lo que se está midiendo, no las mujeres en general. Correcto, definitivamente. Muy bien. También hay una pregunta si se identifica con conceptos como valiente, feliz y libre, que es lo que toda mujer tiene derecho a sentir. Sí, esta es una pregunta de índole más emocional, con qué se identifica ella. Y como vemos, la distribución es positiva, hay 3 grandes categorías: valiente 38%, feliz 30% y 20% libre. Las emociones más negativas, como sumisa y temerosa, tienen un bajo porcentaje. Por lo menos podríamos decir que hay una buena autoestima de la mujer, ¿verdad? Más allá de todas las circunstancias que hemos descrito. Y la siguiente pregunta, la última de la encuesta, también tiene relación a esta, es decir, con conceptos emocionales se identifica la mayoría con alegría. Sí, esta es la escala de Ekman de las emociones principales, y 7 de cada 10 se autodefine como una mujer alegre. Las otras emociones tienen bajos rangos: tristeza 9.7, sorpresa, o sea, sorprendidas 3.1, miedo 4.9, enojo 5.9 y desprecio 1.3. O sea, en la pregunta anterior era una identificación interna, en esta es como lo que proyectan ellas, y efectivamente hay una proyección muy positiva. Ahora, en términos generales, hay datos muy interesantes en el estudio que creo que pueden servir sobremanera a las autoridades, tanto en materia de seguridad, en materia de educación, que deben de tomarse en cuenta para cambiar algunos patrones. La confianza en las autoridades es uno de los temas que creo que es muy revelador en la encuesta y debe trabajarse en ello. Claro, este tipo de estudios, más allá de ver las gráficas y de analizar las bases de datos, la información para identificar problemas más específicos, deberían de servir para ello, ¿verdad? Para diseñar políticas públicas, diseñar normativa, entender, digamos, el mensaje que está mandando la gente, porque estos son mensajes, son datos que, digamos, nos permiten entender las dinámicas sociales, antropológicas, culturales, y diseñar soluciones para resolver lo negativo, ¿verdad? Esa creo que es la gran tarea, y buscar el equilibrio entre la oferta estatal y la demanda social. Cada gobierno en su periodo ha tenido siempre temas relacionados con la mujer. Si uno va para atrás, me acuerdo que el presidente Saca tenía un eslogan inclusive, ¿verdad?, de que no están solas, o algo así con la mujer. En el gobierno del FMLN se creó Ciudad Mujer, ¿verdad? Hoy se está trabajando la idea de nacer con ternura, con cariño. Siempre el tema de la mujer y el diseño de políticas públicas ha estado en la agenda. El problema es que nuestras políticas públicas son de corto plazo y se interrumpen cada 5 años. Entonces no lográs cerrar un ciclo
de resolver problemas. Y siempre la mujer está, digamos, a la saga, con muchas necesidades, con diversas circunstancias difíciles, como el tema de inseguridad, el tema de violencia, y todavía creo yo que no les resolvemos esas demandas que ellas tienen. Ahora ha habido una serie de reformas recientemente en la Asamblea Legislativa, delitos de violencia contra la mujer y todo, pero digamos, a veces hay buenas normativas, pero la aplicación es donde está la gran falla o la gran deuda que se tiene. Sí, esa es otra de las grandes brechas o gap que hay, ¿verdad? A veces tenemos leyes, pero no se cumplen. O sea, tener una buena ley no es garantía de nada. Muchas veces se critica, si es que la ley no tiene dientes o que la ley no da herramientas de gestión, pero tenemos también casos de muchas leyes que están bien equipadas, técnicamente hablando, pero el aplicador de justicia no las ejecuta o no es eficaz. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que revisar todo el aparataje técnico, ¿verdad? Por ejemplo, deberían de haber buenos sistemas de comunicación y denuncia ciudadana, ¿verdad? Para empezar a fomentar un poco más. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, encantado de estar en tu programa y de comentar este tipo de estudios. Y gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.